Muy bien, pues buenas tardes. Empezamos la sesión de tarde de este jueves con los 2 talleres simultáneos online, 4 presenciales. Los 2 talleres simultáneos van a ser el de Berta Meneses, que es en la otra sala online, que ella nos hablará del corazón de la meditación Zen. Y en esta sala vamos a tener a Wadud Sabaté y su grupo. Es un maestro sufí, responsable del Centro Sufí Dergan Naqshbandi de Barcelona, y el tema del taller es el arte de curar el alma en el sufismo. Muchas gracias, Wadud y sus acompañantes, y empezamos cuando queráis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer a Javier y a toda la organización por habernos invitado. Ciertamente es un honor estar hoy aquí y poder compartir con vosotros parte de lo que nosotros venimos estudiando durante los últimos años, y de alguna manera debería empezar diciendo o aclarando que a pesar de que con muy buena intención nos han presentado como un grupo y que soy un maestro sufí, soy un estudiante, un aspirante. Y como veremos a lo largo de la tarde, seguramente quizá ni el título de estudiante podría realmente con la mano en el corazón atribuírmelo, pero eso lo veremos si acaso a lo largo de la sesión. Yo quisiera presentar esta sesión, ya que estamos en la universidad, en un ámbito más o menos académico, y a pesar de que no es
lo habitual. En el sufismo el estilo académico no se usa otro método de enseñanza, de compartir, pero a pesar de ello hemos intentado estructurar este taller práctico que duraría aproximadamente 4 horas, un poco menos porque vamos a hacer un descanso a la mitad. Lo hemos estructurado en 4 partes. Hemos dejado, antes que tomaran una imagen de las notas que habíamos hecho, pero que son notas manuscritas en cualquier caso, no hemos preparado ningún PowerPoint ni nada, que esto lo podemos compartir luego, lo pondremos a disposición de la universidad por si a alguien le interesa tener este índice, que vamos a intentar cubrir 4 partes. La primera de las partes sería contextualizar un poco por qué estamos aquí, es decir, porque un discípulo de una orden sufí está compartiendo con estudiantes, maestros y gente afín al mindfulness, por qué estamos aquí, qué podríamos tener que decir en el contexto del mindfulness, es importante. La segunda parte será aclarar algunos términos de vocabulario que han de hacer de puente entre aquel vocabulario y aquellos conceptos, aquellas ideas que están muy claras desde el mundo del mindfulness y de la psicología actual, contemporánea, pero que habría que entender en el sufismo y en otras tradiciones un poco qué significan estas mismas palabras, si las podemos utilizar indistintamente, y nos han de ayudar a entender básicamente 3 elementos muy importantes para el sufismo, para toda tradición en general y, como veremos, también para la mindfulness, que sería, a saber, el ego, el corazón y el alma. Y entre medio veremos también el papel de la mente y el intelecto, pero especialmente esos 3 conceptos que son fundamentales para poder progresar en el conocimiento en el sufismo, que sería el corazón, el ego y el alma. Esta sería, como digo, la segunda parte. La tercera parte hablaremos de herramientas, técnicas, prácticas que se utilizan en el sufismo y que pueden utilizarse en general por cualquier persona que pretenda un avance espiritual. Intentaremos conectar esto con las enfermedades del alma y su curación. Este será como si dijéramos el eje vertebral de nuestra participación hoy, intentar entender que el alma es lo más eterno que hay en nosotros y que de su salud depende nuestro estado de consciencia, nuestro estado de libertad, nuestro estado de gozo y en cualquier caso nuestra estación existencial. Y la última parte del taller de hoy lo dedicaremos a realizar ejercicios prácticos. Todo esto, dicho así, suena muy teórico, muy frío, muy seco, espero que no sea nada de eso, pero plantearlo y hacer un poco de índice me parecería interesante. Es probable que algunas de las personas que nos están viendo en directo hayan decidido tomar apuntes. En el sufismo se hace mucho, los discípulos tomamos apuntes a mano, porque es una manera en que el conocimiento entra primero por la mano, luego pasa por la mente y finalmente, si Dios quiere, se asienta en el corazón. No es necesario, lógicamente, que toméis ahora papel y lápiz, pero si alguien está en casa y quiere hacerlo, pues podría ser práctico. Nosotros intentaremos seguir esta estructura y en cualquier caso, en todo momento, especialmente desde casa o desde el lugar donde nos estéis viendo, podéis hacer llegar preguntas, bien sean relacionadas con cada una de las partes y lo que vayamos tratando, bien sea preguntas que surgen, porque a veces escuchando una explicación surgen preguntas no directamente relacionadas con lo que se está explicando, pero muy pertinentes y muy necesarias para poder seguir avanzando
y entonces pues nos las harán llegar y al final de cada una de las 4 partes pues dedicaremos un tiempo a intentar resolver o, si no, dar un poco de luz a estas preguntas. En cualquier caso, pido ayuda a mi maestro, a Maulana Shah Mehmed, para que espiritualmente nos asista y bendiga esta charla, porque en definitiva no dejo de ser sino uno de sus estudiantes que humildemente ha venido hoy acudiendo a la invitación y estoy encantado de poder compartir con vosotros desde mi lugar de estudiante, es decir, de estudiante a estudiante, aquello que hemos ido recogiendo en los últimos 20, 25 años de estar a los pies de un maestro sufí. Bueno, dicho esto, veréis que iremos intercalando un poco de música y de recitación y ya para que se entienda, la música y la recitación del noble Corán en particular, pero de la poesía también sufí en general, es un elemento fundamental en la tradición sufí, sin el cual no se puede realizar el camino, así que no habría tenido mucho sentido plantear el taller de hoy o el encuentro de hoy sin estos 2 elementos, así que veréis que constantemente vamos haciendo como una especie de paradas o estaciones donde recuperaremos un poco de fuerzas a través de hacer descender algo del mundo invisible, si Dios quiere, inshallah. Pues dicho esto, vamos a dejar por concluido la primera parte, que sería la presentación, y seguidamente empezaremos el bloque 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وله وصحبه الكرام والمشايخين في طريقتنا قاسبندياتنا ليا خاصة إلى الروح إمام طريقة وغوث الخليقة شواهدنا قاسبند محمد لويس البخاري وإلى مولانا سلطان الأولياء شيخ عبد الفزاغ استنوس محمد نازم الخاقاني وسائر الساداتنا والصديقين
Bueno, vamos a empezar esta primera parte hablando un poco del por qué estamos aquí, por qué unos discípulos de una orden sufí están compartiendo con estudiantes de mindfulness técnicas, visiones, maneras de ver las cosas. Y a mí me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión o una mirada en la sociedad actual. Podríamos ver que por un lado tenemos una serie de personas, especialmente ahora hablamos de los estudiosos, de la gente interesada en adquirir conocimiento. Podríamos ver un grupo de personas que están intentando hacer que todo sea laico o todo sea profano o todo sea cotidiano, es decir, normalizar todo, desacralizar, desritualizar, y en esto argumentan muy válidamente que todo es sagrado, y como todo es sagrado, pues hay que desacralizar, es decir, hay que normalizarlo todo. Y un poco cualquier aspecto, cualquier nivel de la realidad es igualmente válido y por lo tanto me lo tengo que mirar desapegadamente sin juzgar, ¿no? Este es un argumento válido y muy utilizado por una parte de la gente que estudia, especialmente en el camino de la gnosis, en el camino de la psicología, en el camino de la filosofía, también de la ciencia. Otra tendencia igualmente válida y justificable es todo lo contrario, es decir, mirar la vida como algo sagrado en sí misma y en tanto en cuanto que toda ella es sagrada, cada una de sus partes ha de serlo también, es decir, cualquier acto que realicemos, desde comer hasta viajar, pasando naturalmente por meditar o la búsqueda de conocimiento, el estudio, todo es sagrado. Hacer el amor es sagrado, educar a los hijos es sagrado, tener una reunión es sagrado, y por lo tanto este segundo grupo empuja hacia la sacralización de todo y por tanto la ritualización de todo, es decir, todo tiene que tener un rito porque el rito nos recuerda que estoy haciendo algo sagrado, ¿vale? Esto yo creo que es muy importante partir de aquí y entender que todo es, de alguna manera, desde el punto de vista en que se mire, justificado y argumentable. Muy bien, esta, digamos, práctica o esta reunión de hoy es dirigida especialmente a aquellas personas que sienten que la vida es algo sagrada y que hay que recuperar el espacio de lo sagrado, la dimensión de lo sagrado, y que quizá el elemento ritual puede ser un medio para reconquistar esa experiencia sagrada de la vida. Pero también creo que es una ocasión muy importante para aquellas otras personas que quizá tienen más bien una mirada con tendencia a decir, no, vamos a normalizarlo todo, ¿por qué el ritual? ¿Hasta qué punto? Son formas. Pues también quizá escuchen un punto de vista distinto. Naturalmente nosotros entendemos la existencia, toda ella, como algo sagrado, y cada momento, cada etapa, cada ocasión es una ocasión excelente, maravillosa y única para realizar un rito. De aquí que veréis que toda la sesión irá ritualizada. Y en esto quisiera hacer un muy breve comentario a modo de cuña. En un momento determinado en la historia de la historia de la creación, pueden verlo como una metáfora o como una imagen, las almas son enviadas al mundo. Todos nosotros hemos venido de alguna parte y definitivamente vinimos sin que nos pidieran permiso. Independientemente de la creencia que uno decida adoptar, ¿no? que en cualquier caso pues es muy justificable, pero queda claro que hemos llegado aquí sin previo aviso y nos encontramos de repente aquí. Aunque uno no quisiera creer en las almas, nuestro ser se encuentra aquí en un estado de
cierto desorientación en algún momento, especialmente cuando nos lo preguntamos, ¿no? Tenía que haber para todas las tradiciones algún tipo de herramienta, de ayuda, de anclaje, ¿no? Que permitiera a esa alma que ha venido de un mundo desconocido, en un momento que no ha decidido, de poder conectar con el origen, de poder conectar con su fuente, de poder conectar con el sentido, en cualquier caso, ¿no? Así que dice la tradición que los ángeles preguntaron, oh Creador, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que todas estas almas que vienen de un estado de gozo, de este océano de placer y de belleza y de estado ilimitado, ¿no? Una vez sean enviadas a la creación, al tiempo, al espacio, a su destino, ¿cómo van a ser capaces de reconectar y entender de dónde vienen y cuál es su sentido, ¿no? Entonces a esto la respuesta es, les daremos 3 llaves a través de las cuales en todo momento, en cualquier circunstancia, cualquier ser humano, no importa su edad, su nivel de inteligencia, su cultura, su situación social, su estado de ánimo o de salud, cualquiera de estas 3 llaves les ha de permitir conectar con el origen. En breve, estas 3 llaves son lo bueno, la bondad. Cualquier persona que actúe movida por una intención de hacer algo bueno, de traer algo bueno a algún lugar, de aportar, de facilitar una situación, resolver un problema. Quien quiera que en su vida cotidiana, en un momento de su vida, tiene esta intención es una llave que lo ha de reconectar con el origen. Entenderá algo de dónde viene. En la sucesión del día y la noche, de las estaciones, de la luz y la oscuridad, en esto también hay una llave. Cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier cultura, de cualquier momento de la historia, de cualquier situación anímica o de salud, que mire y observe en el universo, en el cosmos, en el firmamento, en su vida diaria, esta alternancia, ¿no?, entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, las estaciones. Quien quiera que medite un poco sobre la cadencia, estos ciclos, ¿no?, que están ahí constantes, ¿no?, impasibles, ¿no?, inalterables, ¿no? Mañana saldrá el sol, ¿no? Y puede haber lo que sea, a nivel político, ideológico, filosófico, cultural. El día y la noche prescinden de nuestros vaivenes y del vaivén del mundo en realidad, ¿no? En esta cadencia, también las estaciones, por supuesto, ahí hay un signo, una llave, para aquellos que intenten meditar sobre qué sentido puede tener esto, para acceder a su origen, de dónde vienen. Y finalmente, en la estética, la idea de belleza. Quien quiera que haga un acto o diga una palabra, o siquiera tenga una intención, un pensamiento, con interés de embellecer algo, por pequeña que sea esa cosa que va a embellecer, esto le da acceso, a través de ello, obtiene una llave para conectar con su origen. Es decir, por ejemplo, una persona que va paseando por el campo por la mañana, ve flores, las recoge y las pone en un florero en la entrada de su casa, porque le gusta que cuando los invitados entren, o él mismo al entrar, le gusta ver ese jarrón con flores. Es el mismo recibidor, ¿no? Es un recibidor donde entras, tienes un pequeño mueble donde seguramente guardas los zapatos, ¿no?, unos colgadores donde guardas los abrigos. Ese mismo espacio, cuando tiene un jarroncito con flores silvestres, por ejemplo, de esas que hay a miles, en todas las épocas del año además, pues ese simple acto de embellecer la cotidianidad del entrar y ver esto es una llave para entender cuál es nuestro origen. Y de aquí, lógicamente, aquel que decide, pues,
cuando está construyendo un piano, no va a poner solo madera y teclas y cuerdas, sino que además va a hacer unas florituras, ¿no? Con el ebanista, dirá, además de que suene bien, que sea bello, ¿no? O el que está haciendo un armario para guardar la ropa, no solo hace un armario cuadrado y punto, sino que además dice, oye, voy a poner unas ornamentaciones aquí, voy a hacer que me guste verlo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con cualquier otra cosa. Cualquier acto, no necesariamente tiene que ser una cosa artística con intención de voy a hacer un cuadro, voy a hacer una escultura. No, 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 no. Más bien ese acto gratuito de querer embellecer algo que incluiría, por ejemplo, alguien que cuando ve a un niño no puede evitar acariciarle el pelo, ¿no? Ese acto. Esto es embellecer la realidad. Esto es embellecer. Esto es la tercera llave y precisamente esta llave, esta tercera llave, es la que tiene que ver con el ritual. El ritual es esa intención constante y permanente con la que se acompaña el derviche, el peregrino, el aspirante espiritual, se acompaña del ritual para embellecer todo acto. Y no es lo mismo antes de comer, a hacer una pequeña oración o pedir bendiciones sobre una comida, habiendo preparado bien la mesa, habiendo un bonito mantel, ¿no? bien los cubiertos, la jarra de agua bien bonita, todo bien ordenadito, bien, no necesariamente ordenado en el sentido geométrico, pero bien puesto, dispuesto, que no falte de nada, los más mínimos detalles, y luego hacer una pequeña oración. Esa misma comida, si queréis, incluso científicamente, sienta diferente que aquel que la misma comida la saca de la nevera o del microondas o del horno, la pone encima y venga, pum, y se la come. Es la misma comida, ha sido cocinada con los mismos ingredientes por la misma persona, pero comida sin protocolo, sin el ritual, sienta de una manera, tiene un efecto, y con el ritual tiene otro. Este es el ejemplo quizá más claro y más evidente, que además para aquellas personas que les gusta, ¿no?, comprobar científicamente las cosas, esto es muy comprobable, ¿vale? Este es el elemento fundamental del ritual. El ritual tiene por objetivo asegurar la intención de embellecer, aun cuando muchas veces el ritual se incorpora de manera automática y ya no embellece. Lógicamente, pero eso no significa que la intención y el sentido del ritual no sea asegurarse que en todo momento tú pones la intención de embellecer algo. Por ejemplo, cuando empiezo todas las clases, me preocupo de recordar solo una cosa, que al principio de todo ponga una pequeña letra a la esquina superior derecha de la pizarra, es una ba, que significa en abreviación Bismillahirrahmanirrahim, que me recuerde. Que me recuerde. Sea lo que vaya a explicar, voy a intentar hacerlo bien y que sea de beneficio para mis estudiantes. Lo voy a hacer con cariño. Porque a lo mejor es la última clase que hago. Puede pasar lo que sea a lo largo de la clase, pero voy a procurar que ninguna de mis clases empiece desprovista de esa intención, y no basta con que yo lo piense. Porque si yo lo pienso, habrá un día, 2, 3, 4, 5 que me voy a olvidar. Pero en el momento en que yo cojo el rotulador y lo hago, es el elemento que ancla esta costumbre y lo convierte en un hábito, es una práctica. Sin el ritual es muy difícil mantener. Mucha gente dice, no, yo pongo la intención, ¿no? Bueno, pon la intención, pero ya verás cómo no dura esa intención. El ritual permite que las intenciones duren. Es como si dijéramos el soporte de la intención. Yo insisto mucho en el ritual porque hoy en día estamos en todo lo contrario, ¿no? La gente quiere desritualizar las cosas porque seguramente no se acaba de entender el sentido. Las formas también se quieren abandonar porque generalmente no se entiende la función o el sentido de las formas. Las formas son solo para anclar la intención de embellecer. Es el soporte de tu intención de embellecer algo. Como cuando rezas, cuando meditas. Puedes meditar de 1000 maneras, pero cuando tú lo haces en un ritual, esa meditación queda embellecida
honrada, honorable. Y hay atributos que no les vas a poder poner a tus acciones sin el ritual. Creo que esto es muy importante. Bueno, dicho esto, entremos en una cuestión muy importante. Hay, para entender estos dos grupos, los que intentan sacralizar y los que intentan, no voy a decir hacer lo profano, pero laicizar la sociedad, hay que entender una cuestión muy importante. Y es el concepto de ciencia y arte. ¿Qué entendemos por la idea de ciencia y arte? En cada cultura, en cada tiempo, lo que se entiende por ciencia y arte en gran medida marca nuestra relación con la realidad. Y ahora hablaría especialmente de las personas buscadoras, como los que nos están viendo, los que nos estáis viendo, los que estamos aquí. Seguramente, de algún modo asumimos, ¿no?, que dentro de la comunidad, de la sociedad, somos gente buscadora, gente estudiosos, estamos estudiando, investigamos, nos preguntamos, ¿no? En la comunidad de gente que busca, que estudia, que investiga, es muy importante lo que entienden por arte y lo que entienden por ciencia. Bien, yo quisiera poner ahora dos ejemplos de cómo arte y ciencia condiciona la relación que tenemos con la realidad. La primera, lógicamente, será en la antigüedad y en un momento en que todos, por cultura y por civilización, podemos relacionarnos, y es la antigua Grecia. Y tomaremos un vasto periodo, porque la antigua Grecia cubre un vasto periodo de tiempo, con muchísimas tendencias diferentes y que seguramente daría para mucho, pero voy a hacerlo breve. Si preguntamos a Platón, a Sócrates o Aristóteles, qué entendían por ciencia y qué entendían por arte, sus respuestas, en cierto modo, serían distantes de lo que nos respondería un estudioso de hoy, un estudioso universitario, un académico de hoy. Cuando le preguntamos qué es ciencia, qué es arte, su respuesta sería muy distinta de la que nos responderían Platón y Aristóteles. Sin embargo, este mismo académico toma a Platón y Aristóteles como referente, ¿no?, de su ciencia. Lo hacemos todos. Esto es muy interesante, es una reflexión que a mí me apasionó desde la adolescencia. ¿Cómo podíamos reclamar nuestra filiación con los griegos a toda hora, a todo momento, cuando los griegos, por ejemplo, tenían una concepción tan distinta de la nuestra de lo que es la filosofía? Y esto nos lleva al segundo punto. Cuando nosotros hablamos de ciencia y arte, voy a tomar dos ejemplos dentro de estas dos maneras de ver las cosas. Si tomamos la palabra teología, la palabra psicología y la palabra terapia, o mejor, teología, filosofía, psicología. Esto sería, yo creo que una buena aproximación para entender en el mindfulness y todo lo que está abriendo hoy en día, que sin duda toca parcelas, ¿no?, de la teología indirectamente, parcelas de la filosofía más directamente, parcelas de la psicología en profundidad. Claro, cuando nosotros miraríamos a Aristóteles o a Platón o a Sócrates y le preguntaríamos ¿qué es la teología? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la psicología? Sus respuestas distarían muchísimo de lo que hoy en día en el mundo académico entendemos por teología, filosofía y psicología. Con esto simplemente quiero dejar claro que la concepción que ellos tenían de filosofía marca muchísimo la relación que ellos tenían con la realidad. Y cuando ellos hacían filosofía, hacían algo muy diferente de lo que hacemos nosotros. Y cuando ellos hacían psicología, hacían algo muy diferente de lo que hacemos nosotros en el mundo académico. Para mí es muy importante este ejemplo porque mindfulness, de algún modo, y quizá algunos no estarán de acuerdo, pero a mi modo de entender, de algún modo recupera en gran medida la concepción que Platón y Aristóteles tenían de la filosofía, de la psicología y quizá de la teología no tanto, porque no se hablaba de teología, se hablaba de metafísica,
Pero la concepción que Platón y Aristóteles podían tener de filosofía y psicología es mucho más cercana a lo que una persona hoy en día está estudiando y trabajando en mindfulness de lo que un académico hoy en día está trabajando y investigando en el concepto clásico o actual de filosofía y psicología. Y con esto quiero decir que nos es muy útil en el estudio y el avance del mindfulness y de la psicología, podríamos decir, transpersonal. Es muy útil lo que los griegos trataron en su momento. Y como veremos, hay un hilo conductor que desde los griegos, escolástica, llega hasta el sufismo. ¿Vale? Esta es la primera cuestión importante. Una segunda cuestión muy importante, que es otro ejemplo, es medicina, alquimia y terapia. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, una vez más, tomando el ejemplo de Aristóteles, Platón, Sócrates, y les preguntamos qué es la medicina, y del mismo modo podríamos hacerlo con muchas sociedades tradicionales. Sería difícil decirle a un aborigen australiano qué es la psicología o qué es la metafísica o qué es la teología, porque esto sencillamente no es vocabulario compartido con ellos, pero seguramente a un aborigen australiano le podríamos preguntar qué es la medicina, ¿no? A un azteca también, a un musulmán del siglo X de nuestra era también, y a muchas otras tradiciones podríamos hacerlo. Con la medicina, la alquimia y la terapia encontramos una vez más una gran distancia, una increíble distancia entre lo que en su origen se entendía por medicina y lo que hoy se entiende por medicina. Lo que hoy se entiende por medicina, con muchísimos respetos, definitivamente, especialmente en este tiempo en el que vivimos, grandísimo respeto y consideración por los médicos, enfermeras y todos aquellos que están detrás del mundo de la asistencia sanitaria, nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, con el concepto de medicina que se tenía en la antigüedad. En tanto en cuanto que la medicina de la antigüedad era sobre todo la ciencia de la prevención de las enfermedades y no tanto la investigación o el desarrollo de medicinas. Y esto los que estudiáis medicinas, los que estáis en investigación, estaréis de acuerdo conmigo. La medicina tradicional, que hoy ya no tiene lugar en el mundo global, pero sí lo tiene en determinados lugares del mundo, afortunadamente, la medicina tradicional, la medicina antigua, era prevención. O 90% prevención, 10% remedio. Porque entendían perfectamente que el secreto, entre comillas, está en un cuerpo sano. Un cuerpo sano no enferma, por lo tanto, concentrémonos en mantener cuerpos sanos. No nos concentremos en resolver las enfermedades. Lógicamente, el contexto es distinto. Hoy en día tenemos muchísimas enfermedades que no sabemos de dónde vienen y, por lo tanto, hay que concentrar 90% en remedios y 10% en mantener los pocos que quedan sanos, ¿no? Una vez más, cuando saltamos al ámbito de la alquimia, en su origen la palabra química es alquimia, y claro, hacemos un poco de buceo, de investigación. ¿Qué era la alquimia, no? En sus orígenes, ¿no? Es el arte de transmutar minerales, elementos, ¿no? No solo minerales, elementos. Es el arte de la transmutación, ¿no? Que conocemos quizá en su versión más romántica, ¿no? Del plomo en oro, ¿no? Pero es transmutar, cambiar elementos, ¿no? Hacer que se transformen, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de química hoy en día, no solo el objeto, sino la intención de la alquimia actual, nada tiene que ver con la alquimia en sus orígenes. Pero esto simplemente es una mirada sin juicio. Es para despertar un poco a la realidad de las cosas. La manera en que se relaciona con la realidad, un hombre, podríamos decir, como Platón o Aristóteles, es muy distinta a cómo lo hace un científico actual o un académico actual. Porque su concepto de arte y ciencia es diametralmente distinto. El concepto de arte y ciencia en las sociedades tradicionales, y aquí ya extiendo, no cojo solo a la antigua Grecia, sino cualquier sociedad tradicional, vamos a observar
que su concepto de arte y ciencia está empapado de una trascendencia. No hay arte cuando no hay objetivo o intención de trascender. No hay arte tradicional que no hable del mundo invisible, o que no sea escalera de ascensión a los suelos, a los cielos, o que no sea puente hacia el no visto, o que no sea guía hacia la comprensión de lo incomprensible. No hay arte, simplemente no hay arte. Hoy en día el arte es precisamente no intencionalidad. Arte contemporáneo en última instancia, hoy en día, si uno va a una exposición o lee revistas de arte contemporáneo, veréis que la última tendencia es el arte del sinsentido, ¿no? Es, digamos que, cuanto menos curioso, ¿no? Ver lo que mueve al artista contemporáneo y a la crítica, ¿no? Que le dan un poco de espacio para que eso suceda, y el mercado, lógicamente. El arte contemporáneo hoy no tiene nada que ver con el arte tradicional. Y aquí no quisiera sentarme en plan juicio, es simplemente una observación que nos tiene que hacer entender cuál es el papel del arte, ¿no? Y el papel del arte hoy nada tiene que ver con el papel del arte tradicional. El papel del arte tradicional tiene una función, y si no hace esa función, no es arte. Puede ser bello, pero no es arte. Puede ser bello, pero no es arte. Pero veremos que la belleza, en realidad, en el mundo tradicional se intenta incorporar a cualquier cosa. Y una vez más, recuperamos esta llave. Cuando un hombre, por ejemplo, en el año 400 a.C., está haciendo una silla de montar para su caballo, encontraremos un hombre que hace la silla de montar con pieles que encuentra lo más vasto y austero posible, y hay el hombre que empieza un trabajo de repujado, de embellecimiento. Una silla de montar tiene una energía, tiene una presencia, tiene un ser, la otra silla de montar no. Una va a quedar seguramente en el olvido y la otra perdurará. ¿Y por qué perdurará? Por la intencionalidad de vestirla con belleza. Y esto es súper importante. Esta intencionalidad de vestir con belleza cualquier cosa es el alma de la cosa. Y cuando un arte no tiene alma, no tiene nada. Cuando un acto, como comer, hacer el amor, educar a los hijos, no tiene alma, no tiene nada. Pero ¿cómo adquiere alma un acto? Las personas venimos con alma. Pero ¿cómo adquiere alma un acto, o una obra, o un objeto, o un libro? Con la intención de vestirlo con belleza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم. Bueno, en esta segunda parte me gustaría hablar de la tradición ininterrumpida que existe en la humanidad de el arte de curar o sanar el alma. Hemos empezado hablando de los griegos por nuestra proximidad o familiaridad cultural. Sin embargo, no es exclusivo ni ellos son los primeros. Seguramente cuando tiramos hacia atrás en la historia, como mínimo podemos llegar, creo que es al 20.000 antes de Cristo, que se data la Venus de Willendorf, pero seguramente hay maneras de datar esto incluso anterior. Es decir, hay una larguísima historia de la humanidad buscando sentido y encontrando sentido a través de la representación de objetos vestidos con arte, vestidos con alma, porque sin duda la Venus de Willendorf es un ejemplo clarísimo de un objeto que representa los atributos de fecundidad, de la maternidad, del espíritu femenino del cosmos. Muchas lecturas se podrían hacer, pero en cualquier caso hay un claro signo de que responde a esta expresión artística en el mejor sentido de la palabra, y eso data del 20.000, me parece, antes de Cristo, algunos dicen más, incluso, no importa. Da clara
idea de que hay una larga tradición de búsqueda de sentido en la humanidad. Y no tendría sentido que hoy estuviéramos aquí sentados, especialmente los estudiantes de mindfulness, y que olviden o sean negligentes en mirar qué dice esta historia del estudio de la trascendentalidad, de la psicología en el antiguo tradicional término de la palabra. Y es porque hay tres elementos muy importantes, a saber, cuerpo, mente y espíritu, alma o corazón, porque ahora sí que estas tres palabras, espíritu, alma o corazón, veremos que se pueden indistintamente encontrar en diferentes tradiciones y hacen referencia a lo mismo, que sería el elemento trascendente, eterno, permanente del ser humano. Cuando el ser humano viene, se encarna, ¿no? ¿Pero qué se encarna? Se encarna el ser en un cuerpo. El cuerpo es un elemento incuestionable de nuestra realidad y entender este elemento es fundamental. ¿Cuál es el sentido, la razón de ser del cuerpo? ¿Por qué tenemos un cuerpo? En segundo lugar, es muy importante la mente, porque es una capacidad rara entre las demás criaturas, particular y única, la que tiene el ser humano con respecto a las demás criaturas. Incluso en esa voluntad de ser absolutamente misericordioso con el resto de criaturas de la especie animal, vegetal, mineral, gaseosa, es evidente que las cualidades particulares del ser humano, del género humano, son distintas de cualquier otra raza o especie de la creación. Y esto no es un signo de orgullo, superioridad o desprecio, sino todo lo contrario. Es un signo de responsabilidad que nos exige una reflexión que no podemos exigir a otras criaturas, porque no les es posible reflexionar sobre esto. Entonces, en esta segunda parte me gustaría que se vea que hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que podríamos ir hacia el 30.000, el 20.000 antes de Cristo, donde encontraremos signos ahora sí, ahora también, muestras ahora sí, ahora también, de que el hombre, el ser humano, lógicamente, hombre y la mujer, el ser humano, se pregunta sobre qué es el cuerpo y cuál es su función, sobre la mente, cuál es su naturaleza y su función, y sobre el alma, el corazón, el espíritu. Y todo ello, interrelacionado, está atado a la evolución de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la expresión humana. Es súper importante que veamos que hay un hilo conductor. No salimos de la nada, no aparecimos aquí en el siglo XX, XXI y de repente tenemos móviles y tenemos internet y tenemos conexión wifi y somos distintos de todo lo demás y nos estamos preguntando cosas que nunca antes se preguntaron porque lógicamente no tenían internet y wifi y... No, damas y caballeros, estamos en el mismo lugar, en el mismo punto, en la misma coyuntura en la que estaban los hombres de hace 20.000 años, 10.000 años, 5.000 años, 1.000 años, 200 años. Absolutamente la misma. En términos de preguntas existenciales, no hay diferencia. Y por más que intentemos darle la vuelta, porque nuestras circunstancias son distintas, vestimos diferentes, hay canales de televisión que antes no había, hay películas que antes no había, hay aviones que antes no había. Señores, esto es insignificante, irrelevante. En miras a preguntarse sobre qué es el cuerpo, qué es la mente, qué es el alma. ¿Tiene alguna relevancia? Modas, ideologías, batallas, culturas, en absoluto. Esto es ir al corazón del asunto. Y por eso estamos obligados a mirar cuáles fueron las conclusiones de tantos y tantos hombres de conocimiento que ha dejado esta tierra. Mirad donde queráis. Los 5 continentes están llenos
de memorias de hombres santos, sabios, maestros, que mucho mejor que nosotros investigaron, se preguntaron, anhelaron, pidieron, se conectaron con esas preguntas que nos mueven. Porque no nos mueve la tecnología, caballeros y damas. Nos mueven las preguntas. No nos mueve la ciencia. No nos mueven los medios de comunicación. Nos mueven las preguntas. El anhelo, en última instancia, el amor que tenemos por el saber de las cosas, es lo que nos mueve de un lugar a otro de la consciencia, y nada más. Por eso es tan fácil entender la poesía del año 1000, aunque la escribiera un persa que se mudó a Akonia y que la escribió, Dios sabe en qué situación emocional, cultural, psíquica. Esa poesía continúa resonando en nosotros porque en el fondo habla de un anhelo que es eterno, que no cambia con las tecnologías, con la modernidad, con la cultura. Y cuando leemos a Rumi, entendemos perfectamente por qué está movido. Tal vez no entendamos todo, lógicamente, de lo que está hablando, pero entendemos qué lo mueve. Y cuando leéis el Antiguo Testamento, o los Salmos, o el Cantar de los Cantares, o podrías leer el libro tibetano de los muertos, o los Upanishad, o los Vedas, no importa. Todos esos textos están hablando en un mismo lenguaje, desde una misma pregunta, desde un mismo anhelo. Y pensar que, bueno, eso está muy bien, pero vamos a hacernos la pregunta desde cero y empecemos desde cero, es tan absurdo, con todos los respetos, lógicamente, con todos los respetos y desde la humildad que me obliga como estudiante, pero es tan absurdo como alguien que hoy en día quisiera construir un coche, ¿no? Dice, bueno, está muy bien lo que ha hecho Mercedes, Porsche, Volkswagen, Tesla, pero mira, yo lo voy a hacer desde cero porque tiene, o sea, las circunstancias en las que yo vivo es otra, ¿no? Pues le diríamos, pues vaya lástima, ¿no? Porque probablemente no vas a llegar muy lejos, ¿no? Y en todo caso, ¿en qué te perjudicaría ver la ingeniería, el diseño, la metodología que han utilizado estos otros constructores de coches? Oh, es que yo lo haría eléctrico, o con hidrógeno, o con energía solar, o funcionaría con la buena onda que llevo yo. Estupendo, no hay ningún problema. Fantástico, enhorabuena, tira para adelante, pero ¿por qué no echar un vistazo a las preguntas de movilidad, de estabilidad, de sinergias, de aprovechamiento del combustible, de la ergonomía, de la seguridad? Habrá un montón de preguntas que, aunque tu coche vaya movido por cualquier otra cosa que no sea nada de lo conocido, seguirá siendo un coche que te tiene que llevar del lugar A al lugar B. Este es, por ejemplo, un tema muy fundamental con el cuerpo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el tema de la medicina y las nuevas maneras de ver nuestra relación con el cuerpo hablan muy alto, a gritos, de que nos hemos desconectado con la realidad inalterable de que todo hombre ha venido, todo ser humano ha venido con un cuerpo. Por lo tanto, en el 3000 a.C. tenían problemas con el cuerpo. Tenían básicamente la misma constitución que nosotros, interior, digestivo, el sistema digestivo era el mismo. Tenían ya los mismos problemas y sus maneras de nutrirse, sus maneras de alimentarse, nos podrían ayudar muchísimo. Sin embargo, cuando observas sociedades occidentales con sus desajustes locos de manera de consumir hidratos de carbono, azúcares, proteínas, ¿esta gente de dónde viene? ¿No? ¿Esta gente de dónde viene? O sea, para ellos no han existido nunca las demás culturas, es decir, no ha habido gente viviendo en el Mediterráneo antes del año 2000, que ahora parece que... ¿No podemos aprender un poco de 5.000 años de historia? Y no sé, a lo mejor evitarnos una gran parte de las enfermedades que estamos teniendo, y que sería tan simple como cuidar la manera como comemos, ¿no? Esto es una constante, y para mí es fundamental que el hombre, el buscador actual, y
quisiera que especialmente los que estáis hoy aquí, toméis conciencia de que es súper importante estudiar y ver qué preguntas, qué respuestas, qué conclusiones han sacado personas de gran talla espiritual, de gran talla intelectual, de gran talla moral, de gran talla a cualquier nivel que han existido antes que nosotros. Y no me vale aquello, bueno, pero ellos están en otra cultura, en otro tiempo, son tiempos diferentes. No, en cierto modo no hay otro tiempo. A cierto nivel de preguntas no hay otro tiempo. Esto es importante. Entonces, vamos directamente a 3 cuestiones muy importantes con las que nos tenemos que relacionar para poder aprovechar este bagaje intelectual que a lo mejor dura, o espiritual que a lo mejor dura 20.000 años. Pienso que es muy importante entender que antes que nosotros ha habido hombres que se han encontrado en la misma coyuntura en que estamos ahora nosotros. Observamos nuestro ser y decimos, esto hay que mejorarlo. Esta situación de caos o de desorden o de insalubridad o de posible amejoramiento, hay que resolverlo. ¿Y qué han hecho ellos? Pues muy bonito, porque cuando miramos en los griegos, en los aztecas, en los mayas, en los judíos, en los cristianos de primera, de la patrística y luego la escolástica, observamos que todos ellos miraban directamente al alma como corazón del asunto. El tema es el corazón de nuestra existencia, es el alma, aquello que permanece, aquello que viene de antes de la encarnación y permanece después de la encarnación. Y si alguien no cree en la vida después de la muerte, no hay ningún problema, porque sigue siendo lo primero que hay y lo último que se va en cualquier instancia. Concentrarse ahí es muy importante porque nos va a permitir atacar el asunto de raíz, coger el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, porque tratar bien el cuerpo es una obviedad y quien no lo hace pues neglige en algo muy importante, pero en última instancia el cuerpo dura lo que dura y luego se va, ¿no? La mente, por contra, es algo un poco más delicado, porque está demasiado influida por la cultura, por los prejuicios, por la educación, por la capacidad intelectual, y eso sí que es un tema bastante delicado, pero que trataremos un poco más tarde. El tema ahora mismo sería concentrarnos en que todas las civilizaciones, sin excepción, han visto que en la sanación del alma, en la sanación del espíritu, en la sanación del corazón, entendido como he dicho antes, alma, espíritu, corazón, como esa parte trascendente que permanece. Si solucionamos, sanamos, curamos, purificamos esa parte, lo demás está bien. Vamos a concentrarnos ahí. ¿Qué hacen todas las civilizaciones? Empezando por Aristóteles en sus tratados de psicología, por eso digo la psicología es tan distinta, ¿no? Observa el carácter y dice, ¿qué hay aquí? Hay defectos y hay virtudes. Categorizar defectos y virtudes es fundamental. Sufismo es categorizar defectos y virtudes del alma que se manifiestan en el carácter de las personas y tratarlos. Esta es la medicina auténtica. Es decir, ver lugares de impureza, lugares donde están los defectos, donde se asientan los defectos. En el sufismo hablamos de defectos del alma, uyupul nafs, ¿no? Vamos a verlos y vamos a cambiarlos. Vamos a hacer alquimia, vamos a transformar. Y ese es el camino de la excelencia. No hay otro camino. Y siempre será el mismo y siempre fue el mismo. Y en el sufismo lo tratamos y yo lo expreso aquí. Pero no importa si alguien dice, yo me parece muy bonito el sufismo, pero a mí no me interesa. No pasa nada. Aprovecha lo que el sufismo te explica. Porque como decía Rumi, el conocimiento es agua. Y a nosotros nos llega a través del río. Y viene de arriba. Va pasando por diferentes pueblos. Y en este pueblo lo llaman de esta manera, en esta otra, de esta otra manera. Lo que yo vengo a decir hoy es que es importante que tomemos agua. Y no importa cómo la llames, pero no la busques cuando está pasando el río por delante de tu casa. Tienes acceso a ese río. Muy bien, lo que hacen las tradiciones, y ahora ya me voy a referir todo el rato sobre las tradiciones en general, cuando hable en particular del sufismo también lo diré, lo que hacen las tradiciones en general es decir, bueno, vamos a observar el alma
Vamos a observar el alma, pero el alma es etérea, es invisible. Salvo que se tenga capacidad de ver en el no visto, y esto es muy raro, ¿cómo podemos observar los defectos del alma? Muy fácil, porque los defectos del alma se manifiestan en el carácter de la persona. Por ejemplo, la ira. La ira, cuando aparece constantemente, no es un defecto del carácter. El carácter expresa, manifiesta, pero es un defecto del alma. Y en el sufismo hablamos de alma a varios niveles. Creo que esto es importante. En el sufismo hablamos de nafs al-amarra bisu. Es el alma dominada por los instintos. Y esta es el alma primera, la que tenemos que trabajar, la que se trabaja en todas las tradiciones. Es el alma que se deja llevar por las pasiones. El alma esclava de las pasiones. Y si podemos, la metáfora del caballo es un caballo sin domar, con el cual el jinete no puede hacer nada, salvo sufrir encima, arriba y abajo y caerse de tanto en tanto. Cuando tú no dominas el caballo, con el caballo no puedes hacer nada. El caballo hace contigo lo que quiere. Ese es nafs al-amarra bisu, es cuando el alma está dominada por sus pasiones. Me apetece esto, hago esto, me apetece aquello, hago aquello. No hay límites, no hay control, no puedo ir a ninguna parte con esta alma. Pero como se trata en realidad de hacer un viaje, tenemos que domarlo. Entonces viene el segundo estado del alma. El segundo estado del alma es nafs al-awama. Nafs al-awama es el alma está en lucha. Estoy en lucha porque me observo, me miro, medito, me recojo y en el día a día también me observo cómo actúo. No solo cuando estoy en silencio y cuando estoy sentado y me estoy mirando y me observo. No. Las 24 horas del día, cuando estoy despierto, cuando estoy en vigilia, me observo cómo actúo, cómo me afecta. ¿Siento celos? ¿Soy envidioso? ¿Siento orgullo? ¿Desprecio? ¿Soy más bien avaro? Todo esto está manifestando estados del alma, un estado de enfermedad del alma. Son defectos del alma. La persona que está en este asunto de observarse y ve, hoy ha ido mejor, hoy ha ido peor. No pasa nada. Un día me levanto, lo veo, lo observo, lo evito. La gula, por ejemplo. Hoy puedo reprimirla, hoy no. La lujuria, todos esos, diríamos, vicios, de los que se habla culturalmente y que parecería que hoy en día... No. Cuidado, es decir, no hables de moral, no hables de ética, no me importa. O sea, la palabra no hace la cosa. Habla de manifestaciones del estado de tu alma. Y tú no eres feliz porque tu alma está enferma. No es que tú no seas feliz porque no dominas tu mente. Domina lo que quieras tu mente. Estate en silencio las horas que quieras. Pero si al final del día, cuando acaba tu silencio, te encuentras con tu vecino o vas en el tráfico y te enfadas, ese silencio no ha servido para nada. Por eso esa idea de observo y la simple observar y no juzgar, eso no funciona, amigos míos. Eso no funciona. Así no se hace alquimia, no se transmuta el metal vil en oro. Hay que trabajar, hay que hacer cosas. Cuando yo me observo enfadándome, no basta de observa tu enfado, relájate, esto es real, es tan auténtico y tiene tan derecho a existir como tu felicidad. Perdona, no, lo siento mucho, pero no, esto no va así. Estamos en una sociedad y tenemos que convivir y si tú estás siempre enfadado, pues es un rollo vivir contigo, lo siento mucho, ¿no? Así que púlete, tío, deja de enfadarte por la mínima, ¿no? Y esto sirve para la gula, para los celos, para la envidia y para tantas otras cosas, ¿no? O sea, vamos a ser un poco serios, ¿no? Flower power está muy bien, pero hasta cierto límite, ¿no? Cuando me toca a mí al lado, pues ya no está tan bien. Observa tu ira y abrázala y dale besos y haz lo que quieras con tu ira, pero a mí que no me toque, ¿no? Vamos a situarnos un poco tal como son las cosas, ¿no? Es decir, que lo que ha hecho la historia de la humanidad, no es el sufismo, vamos a entender lo que son las cosas, manifestaciones de nuestro estado interior. Y ese estado interior le llamamos alma, espíritu, corazón. El corazón está enfermo. Vamos a intentar detectar qué es lo que está mal y vamos a hacer un esfuerzo por cambiarlo. Y señores míos, damas y caballeros, no hay éxito sin esfuerzo. No se recogen frutos sin plantar, regar,
podar, etc. O sea, no existe. No, sí que existe, porque en la naturaleza crecen muchas cosas silvestres. Vale, prueba, tira, a ver qué pasa, ¿no? Vas a ser tú también un fruto silvestre. Y no vas a ser capaz de ser feliz. ¿Por qué? Y esta es una pregunta muy importante. Porque detrás de todo esto hay un sentido. ¿Y cuál es ese sentido? O sea, porque en última instancia dice, oye, ¿y si yo consiguiera aceptarme tal como soy, con mis defectos, ¿no? Con mis impurezas, no hago daño a nadie? ¿Por qué mi estado no es preferible al tuyo, que te has pulido todo con todos tus esfuerzos y todo tu rollo patatero? Al final tú tampoco haces daño, pero yo tampoco. Yo, mis marrones me los como yo, mi mal humor me lo como yo, mis iras. O sea, al fin y al cabo yo tampoco hago daño a nadie. Sí, pero hay una diferencia muy grande. Tú no eres libre. Y el que se ha pulido es libre. Y de eso se trataba, amigos míos. ¿No era de eso que se trataba? ¿No se trataba de volar, de ser libre, de no estar encadenado a tus pasiones? Este es el tercer estado del alma, es el nafs, el mutmainna. Es cuando el ego está pacificado. Ego y alma pacificada es lo mismo en este estado. Cuando has conseguido que todos tus vicios desaparezcan. En este momento empiezas a ser libre. La independencia de verdad empieza aquí. Cuando no estás atado, esclavizado a ninguna de tus pasiones. Tú ya no eres esclavo del humor de tu caballo, tu corcel eres tú y lo llevas donde quieras. Tú y el animal sois uno. Como la guitarra con el guitarrista que la domina, es uno. Ya no hay guitarra y guitarrista, no hay caballo y jinete. Entonces hablamos de caballero. La palabra caballero es excelente porque habla de esta simbiosis del caballo y su jinete. Caballero no es cualquier persona que monta un caballo. Hay que tener cualidades para montar un caballo y entonces ser llamado caballero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم. Cuando observamos el ego, y la palabra egoísmo toma la raíz de ego, que en latín es yo, ¿no? Es el yo. Cuando lo observamos, veremos que el ego varía. La naturaleza del ego es, por definición, cambiante. Es súper importante que los estudiantes, los peregrinos, el aspirante a transformarse, sea capaz de observar su ego y ver que es la parte de sí mismo que cambia, muda y tiene muchísimo que ver con las emociones. De ahí que el estudio de las emociones y el trabajo con las emociones puede ser muy importante,
Y hay gran parte de la psicología actual y de la terapia que con mucho acierto trabaja y entrena desde esa perspectiva. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno empieza a trabajar con las emociones y el ego, es muy fácil que quede embriagado, porque las emociones son como el vino. Embriaga. Por eso en algunas tradiciones, especialmente extremo-orientales, vemos que lidian con las emociones con tanta distancia, con tanto cuidado. Hay las tradiciones extremo-orientales donde observamos que la gente se abstiene de familiarizarse demasiado con las emociones, hasta el punto que los juzgamos fríos, los juzgamos desconectados. Y efectivamente, están desconectados, pero ¿de qué están desconectados? ¿De algo positivo o de algo negativo? Quizá estuvieran desconectados de una especie de internet que los mantiene distraídos de la realidad. Porque según cómo se mire, las emociones de realidad tienen más bien poco. En cuanto no persisten, son fugaces, son prácticamente inconsistentes, mudan con una velocidad y una rapidez y una poca lógica que en realidad no tienen mucho argumento para tomarlas por realidad. Cuando uno se entrega al estudio de las emociones e intenta avanzar en el camino de conocerse a sí mismo a través de ese familiarizarse con las emociones, poder navegar, surfear en ellas, y uno se imaginaría que las domina y dominándolas cree que domina el caballo, ha confundido el caballo por los humores del caballo. Está bien observar las emociones y cómo cambian, pero dominar las emociones no es y no fue nunca el objetivo de progreso espiritual. Es un modo de hacer diagnóstico del estado de mi alma, pero no es la enfermedad en sí siquiera. Las emociones no son una enfermedad, ni una virtud. La virtud y la enfermedad podría manifestarse por el exceso de ciertas emociones o el defecto, pero no es ni tan siquiera tan real como un defecto del alma. Eso es muy importante. Por lo tanto, mucho ánimo a los que están trabajando desde el punto de las emociones, pero mucho, mucho cuidado con no quedar embriagados en el estudio de algo que tiene poco de permanente, de operativo, tampoco es muy operativo para cambiar el carácter. Hay gente que tiene un estado muy cambiante de emociones y son auténticos maestros. De hecho, no es raro encontrar biografías de maestros zen o de maestros sufis o de maestros místicos donde se observa que tenían un carácter un tanto particular, en el sentido de mudantes de emociones, ¿no? Pero esto era solo un velo y no permitáis que el velo os confunda. Por lo tanto, cuando observamos el ego, vemos que él es cambiante. Cambiante cuando lo observamos en las emociones, pero esto es el vestido del ego. El ego tiene su propio programa. El programa del ego está movido por sus pasiones, lo que él desea. Por lo tanto, en este sentido, el budismo entiende muy bien la raíz del problema, es el deseo. En el sufismo, sin embargo, conscientes un poco de la naturaleza del tiempo en el que vivimos, no nos entretenemos tanto ni nos ocupamos tanto del control del deseo, sino simplemente de discriminar qué deseos son lícitos, es decir, son tolerables y no te han de retrasar en tu viaje, y está bien que les des cancha, porque en última instancia el caballo tiene que comer,
¿Y qué otros deseos, qué otros vicios, podríamos decir, sí son altamente peligrosos y debes refrenarlos y controlarlos? Esto es muy importante. Facilita mucho el trayecto. Antes decíamos en la mesa la anécdota de aquel maestro que estaba en un aeropuerto y como no se podía permitir pedir nada, quedó 2 días esperando que alguien llegara y pidiera en su nombre que le cambiaran el billete, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista del sufismo es un chiste, ¿no? Porque el sufismo está hecho para el siglo XXI. Es decir, somos muy conscientes que comemos, que dormimos, que tenemos relaciones sexuales, que tenemos caprichos, y todo eso está muy bien porque somos humanos y esa humanidad en realidad nos forja, y está muy bien, no renunciamos a ella. Pero hay que tener conciencia de que no puedes estar todo el tiempo siguiendo las pasiones de tu caballo, los deseos de tu caballo. Por lo tanto hay que controlar. Decir, mira, vas a comer a estas horas, vas a dormir a estas horas y ahora te toca hacer esto. Es muy importante adquirir rutina y disciplina para poder dominar el ego. Entonces, cualquier persona que quiera vivir una vida espiritual, una vida de progreso en el autoconocimiento y no quiera tener una vida más o menos ordenada o disciplinada, lo va a tener muy, muy difícil. Porque no veréis ninguna tradición, donde quiera que haya aparecido a lo largo de la historia de la humanidad, que prescinda de un horario. La naturaleza, el cosmos entero, tiene disciplinas horarias y no hacen otra cosa sino hacerla más eficiente. ¿Imagináis ciertos procesos de fotosíntesis haciéndose en un mal momento? Dificultaría la eficiencia de la naturaleza. ¿Imagináis ciertos planetas rotar de una manera distinta a como su disciplina impone? Sembrarían el caos. De este modo, la observación, la segunda llave de la que hemos hablado al principio, la observación de la naturaleza, de la alternancia del día y la noche, del movimiento de los planetas, de cómo se sucede el invierno, la primavera, el verano, el otoño, la observancia del cosmos nos aporta muchísimo conocimiento. Y cuando uno opera a semejanza de cómo opera la naturaleza, se convierte en un ser mucho más eficiente. Y eso tiene que ver con el descanso, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la meditación, tiene que ver con las comidas. Si uno come 5 veces al día, está dificultando muchísimo sus procesos de digestión y se está enfermando. Si una persona come exceso de proteínas, carne, por ejemplo, se está enfermando. Por eso, y avanzo el siguiente capítulo, el ayuno es tan fundamental. El ayuno es tan fundamental en todas las prácticas de todas las tradiciones. Bien, acabamos. El ego, por lo tanto, es cambiante. Tiene deseos y apetitos que hay que saber controlar, aunque no hay que dejarlo o privarlo de todos los deseos o caprichos, porque se va a rebelar. Y el caballo rebelde huye de la cuadra y desaparece y nos quedamos sin caballo. Entonces, no os enfrentéis a la corriente del río. Coger el río y llevarlo para un buen sitio. Eso se consigue con la disciplina y las prácticas espirituales. La mente, por su lado, es uno de los mayores aliados y es el regalo más grande que tiene el ser humano en esta tierra. El alma viene de antes y si Dios quiere sigue. Pero la mente, nuestra constitución intelectual, nuestro razonamiento, nuestro intelecto es un regalo. Y estaremos absolutamente todos de acuerdo en que nadie de nosotros cambiaría nuestro intelecto por el del señor de al lado. ¿Alguien lo haría? ¿Alguien me cambia su intelecto? No. Porque de algún modo estamos contentos con nuestro intelecto, con sus defectos, ¿no? Pero me conozco y sé hasta dónde puedo llegar y me considero inteligente hasta donde me considero inteligente. Y
Sí, es verdad, hay gente con más inteligencia que yo, pero yo estoy bien, está bien, ¿no? El intelecto en realidad marca muchísimo, a priori, la capacidad de trabajar con el ego. Y hay personas, y en el sufismo esto está muy claro, hay personas que por su capacidad intelectual están liberadas de la responsabilidad de controlar su caballo. Ellos pueden errar con su caballo como quieran, porque sencillamente no tienen razón. Los llamamos Majnun o Majnun. ¿Alguno habrá leído la historia de Laila y Majnun? Es una de las historias más bellas que se ha escrito jamás. Habla sobre todo del amor desmedido de dos jóvenes, pertenecientes cada uno de ellos a un clan enemigo. Quizá os suena la historia, ¿no? Fue escrita muchísimo antes, como no sé si casi 1000 años antes por primera vez, o 500 seguro años que Romeo y Julieta, ¿no? No es difícil encontrarla si buscáis en cualquier biblioteca, ¿eh? Uno de sus relatores, porque ha sido escrita por muchos grandes literatos, Nizami, hay una versión de Nizami que es preciosa, habla del amor de estos dos jóvenes, una historia de amor desmedida, ¿no? Donde él adopta el nombre de Majnun, ¿no? de el loco, ¿eh? Porque su relación de amor hacia aquella joven con la que no va a poder casarse nunca porque sus dos clanes están enfrentados y no lo van a permitir, la historia acaba, como podéis imaginar, en que ambos mueren y allí sí pueden unirse, ¿no? en el más allá. Esta historia es una historia muy bonita y cualquier estudiante de mindfulness debería ir a ella, a leerla e intentar exprimir, ¿no? Metáforas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Pero sobre todo entiende o da a entender lo importante que es la mente. La mente juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje, en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de consciencia, ¿no? Y una mente limitada, privada de razón, un loco, queda exento de responsabilidad, pero también queda exento del placer de ascender. Es un equilibrio de la naturaleza, ¿no? Aquel que queda privado de responsabilidad no lo vamos a culpar, no lo vamos a juzgar, lo dejamos. La ley no puede caer sobre él porque no tiene juicio, pero él tampoco puede degustar el gozo de haber conseguido elevarse por su capacidad intelectual. Sea como fuere, es muy importante que entendamos que el intelecto es nuestro aliado, el que ha de ayudarnos a entender qué defectos tenemos y cómo cambiarlos. Es muy importante que hagamos honor y que valoremos lo que se nos ha dado. Hay muchas personas que desaprovechan su inteligencia. Y el hombre sano, el hombre sensato, es aquel que la inteligencia que se le ha dado la usa para algo útil. Y es fascinante ver la cantidad de gente inteligente que hoy en día utiliza su inteligencia para cosas absolutamente inútiles, vanas, sin ningún tipo de trascendencia. Y es una auténtica lástima. Es como la gente que utiliza su juventud para perder el tiempo y la salud. Esto, si vosotros queréis, es responsabilidad de cada uno, efectivamente. Pero no deja de ser una cosa fea. Y aquí recuperamos un poco el tema de la estética, ¿no? O sea, cuando tú ves una persona joven destrozar su salud, es feo. Cuando lo miras con los ojos del corazón y del alma, duele, especialmente cuando tienes cierta edad. Cuando una persona mayor ve a un joven perder su vida, le duele el corazón, no puede evitarlo. Y cuando una persona ve a alguien destrozarse el cuerpo porque está comiendo porquerías o se está tomando cierto tipo de drogas,
Eso duele en el corazón. Pero duele en el corazón porque es un atentado hacia la estética. Es feo. Es feo. No es malo. O no es solo malo. Es malo y feo. Y no podemos evitarlo. Nadie sano siente placer o indiferencia cuando ve a alguien causarse daño. Nadie, especialmente los niños, lo podéis ver. Ellos están desapegados de ciertos patrones así como muy desconectados. Cuando vemos a alguien hacerse daño, nos duele el corazón. Y podemos ser respetuosos y no decir nada, pero no podemos evitar que nos duela el corazón. Este es un signo de que hay algo que dice esto está bien, esto está mal. Y no tiene nada que ver con nuestra cultura ni con nuestra educación. Tiene que ver con algo anterior. Bien, tenemos el ego que es mutante, es cambiante, está esclavizado cuando obedece solo a los deseos y a las pasiones, pero se va liberando y adquiriendo libertad, volatilidad, se convierte cada vez más de un burro en un caballo y de un caballo, si Dios quiere, en un burak, en un caballo alado. Este es el destino final de todo ego, ser un caballo alado, no por coincidencia, en el viaje nocturno del noble profeta Muhammad, la paz sea con él, se describe este viaje nocturno cuando él, el profeta Muhammad, la paz sea con él, sube en una montura que es mitad caballo, bueno, mitad alado, mitad, es como un caballo alado, con el cual vuela. No cabalga, sino cabalga por los cielos. Esta es una metáfora, una imagen, más allá del relato histórico, lógicamente, que enseña lo que puede llegar a ser alguien liberado de toda atadura egoica. Es una imagen muy bonita. También recomiendo que quien pueda lea este relato de unas pocas páginas del viaje nocturno, que también Dante, muchos años después, relata casi al pie de la letra, ¿no? Muy interesante. Finalmente tenemos el alma, el corazón o el espíritu, ahora vamos a hablar del alma, que es el asiento de virtudes y defectos, siendo ella misma, el alma siendo ella misma imperturbable, y por eso encontramos, por ejemplo, las meditaciones en el Raja Yoga, dice, soy un alma de paz, Shanti, serena, apaciguada. Nada ni nadie puede perturbarme. Muy bien, este ayat que hemos recitado, Ya ayatul mutmainna, ya nafsul mutmainna, irji'a ila rabbika radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Oh alma apaciguada, cuando ya estás apaciguada, oh nafsul mutmainna, oh alma ya apaciguada, vuelve a tu Señor, vuelve a este estado de beatitud, a este estado de gozo. Cuando estás apaciguada, vuelves a este estado. Es el vuelo del alma. Pero para volar tenemos que estar limpios, tenemos que estar purificados. Automáticamente se habrá convertido la alquimia, seremos oro, podremos volar. Es muy importante. El alma es por lo tanto, el asiento de virtudes y defectos, pero ella misma no se convierte nunca en un defecto o en una virtud. Se viste con ellos, pero en cualquier momento puede desvestirse de ellos. Y esas son buenas noticias para todos. Cualquiera que sea el estado en el que alguien llegue a un momento final de su vida, está siempre a tiempo, en los últimos suspiros, de quitarse. Por eso decimos en el sufismo, todo el mundo está destinado al paraíso. Y algunos se rasgan las vestiduras y dicen, ¿cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser? Si el fundamento es dogma, que hay el cielo y el infierno, ¿no? Los que se portan bien van al cielo y los que se portan mal al infierno. Sí, es dogma y lo aceptamos. Pero, en última instancia, pasados por ese sanatorio de purificación que es el infierno, ¿no? Léase como se quiera, también estos irán al paraíso. Porque nadie ha venido de parte del misericordioso, sino con noticias de misericordia. Es decir,
salimos de él y volvemos hacia él. Y hasta que no lleguemos de vuelta todos y cada uno de los que salimos de él no estará en paz. Esto es muy importante. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Nuestro viaje sí o sí va a llegar a buen puerto. Buenas noticias para todos, porque el alma nunca se va a teñir de maldad, de suciedad, de vicio. El alma es de una naturaleza impermeable a los vicios y a las virtudes. Se viste con ellos. Y tiene que desvestirse de los vicios, que son oscuridad, para vestirse de las virtudes, que son luz, para poderse ver a sí misma. Y cuando se ve a sí misma, se reconoce, entonces, si yo era un ave fénix, ¿qué hago aquí, en la tierra? Como un papagayo. Entonces vuela. Hay aquella historia de un león que quedó abandonado en medio de la selva. No estando sus padres y siendo un cachorro, llegó allí una manada de corderos. La mamá cordera, la ovejita, lo adoptó. Dijo, mira qué bien. Y sin darle mucha importancia, ¿no?, lo llevó con ella. Y el leoncito fue creciendo poco a poco entre las demás ovejas y corderos, amamantado de su madre. Pero a medida que fue creciendo, observó que la manada iba tomando distancia de él. Y cada vez era más irremediable que se fuera quedando solo, hasta que un buen día amaneció solo. Todos, incluida su madre, lo habían abandonado. Él quedó vagando por la selva solo, hasta que de repente unos ruidos lo aterrorizaron. Eran rugidos de leones. Y había sido educado a temer los rugidos de los leones y de cualquier otro animal salvaje. Viendo que esos ruidos se acercaban cada vez a él más y más, se puso a correr. Y corrió, y corrió, y corrió hasta que no pudo correr más. Y quedó alcanzado por una manada de leones. Estaba absolutamente aterrorizado y atónito. Veía la muerte y no otra cosa que la muerte ante él. Finalmente agachó la cabeza y diciendo, que hagan conmigo lo que quieran. De repente se encontró uno de los leones zarandeándole y diciendo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? No entendía. ¿Cómo que qué hago? ¿Me vas a comer o no me vas a comer? ¿Pero cómo te voy a comer si eres un león? Y los leones no comemos leones. Quedó perplejo, extrañado. ¿Qué es esto? ¿Podría despertarme de este mal sueño? Si no es un sueño. Los leones lo arrastraron hasta el arroyo más cercano y lo hicieron mirarse a sí mismo en el agua para que se viera el reflejo de quién era. Quedó aún más asustado al ver un león en el arroyo. Dijo, ¿pero qué es esto? Al principio no daba crédito a su propia imagen. Por primera vez se había visto a sí mismo. Y le tomó tiempo entender que era un león. No fue tan simple como ver la imagen del león y darse cuenta que era su imagen. Tomó cierto tiempo hasta que, en compañía de otros leones, aprendió a ser león. Y un día, fue el jefe de la manada. Esta es la naturaleza de nuestra alma que vive dormida. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas, es
un león y no otra cosa que un león. Es el rey. Es el rey. Y cuando decimos el rey, decimos el que encarna todas las virtudes y no tiene ningún defecto. El que se preocupa por el bienestar de todas las demás criaturas de la selva. El que impide todas las injusticias y el que se hace responsable de cualquier desajuste. Esta y no otra es la posición del ser humano en la creación. Creo que ahora haremos un descanso y luego continuaremos con un capítulo dedicado a las prácticas concretas y intentaremos sumergirnos un poco en los estados de sobriedad y ebriedad que a través de la poesía y de los cantos podríamos llegar a acceder.